Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 91. Está bien, espera un segundo. Escuchan mi historia por un momento. Rob, al darse cuenta de que el oponente que tenía delante no era alguien a quien pudiera derrotar fácilmente, gritó desesperado. Lucky me miró y sus ojos preguntaban en silencio qué debíamos hacer. Dudé por un momento, luego asentí. Tuvimos tiempo para al menos una excusa. Tenía curiosidad por escuchar lo que tenía que decir. Sé que hay un dragón allí, pero también hay una veta de mineral. Exclamó Rob, con una expresión en su rostro que era una mezcla de indignación y urgencia. El adamantium es un mineral que se forma a partir del maná que fluye de un dragón alto. Se golpeó el pecho, intentando expresar su frustración. En ese ridículo momento, incluso estaba haciendo un juramento de maná para demostrar su inocencia. Ante la situación, solo tenía una cosa que decir. Bueno, entonces parece que me he equivocado un poco. En efecto, me di cuenta de que tenía una idea errónea sobre Rob. No es así. El alivio invadió a Rob cuando desactivó sus artefactos defensivos. Le sonreí y añadí. Tus habilidades para forjar ciertamente han mejorado, pero también tu habilidad para engañar. Hace 10 años, intentaba exprimir al máximo a los clientes y, a juzgar por su aspecto actual, solo había mejorado en ese aspecto. Si no fuera por mí, todos habrían caído en tu trampa. Debe haber adamantium allí. Mencionó el juramento de maná, y coincidía con lo que recordaba de la configuración, así que estaba seguro de ello. Sin embargo, solo porque estaba allí no significaba que pudiera reparar la espada sagrada, eso era una completa tontería. La espada sagrada está hecha puramente de misterios. Misterios que solo encontrarás en artefactos. No importa cuán bueno sea el adamantium, no sería más que una impureza en una espada hecha únicamente de puro misterio. Y Rob definitivamente sabía este hecho, habiendo hecho incluso una pequeña reparación en la espada sagrada. Es un auténtico pedazo de obra. El peso del juramento de maná no es para nada ligero. En este mundo, las únicas personas que saben sobre los materiales para la espada sagrada somos yo y ese enano. Si la mayoría de la gente escuchara su historia, probablemente caerían en ella a pies juntillas. La mentira fue bastante convincente. Si el solicitante se convirtiera en alimento para dragones, bueno, simplemente reclamaría la valiosa espada para sí mismo. Y si de alguna manera lograba recuperar el adamantium auténtico, podría guardarse el preciado metal y lavarse las manos de la reparación fallida. En cualquier caso, Rob sin duda se beneficiaría. No acumuló esta riqueza por accidente. Cliente, parece que hay algún malentendido. ¿Qué malentendido? Pero desafortunadamente para Rob, había invertido más de 5000 horas en Blood and Bone, lo que me convirtió en un auténtico jugador. En el momento en que intentó engañarme con su conocimiento del juego, su derrota ya estaba asegurada. Le hice una señal a Lucky. Inmediatamente, sacó su espada con una mirada feroz apuntando a Rob. Te espera. Soy realmente inocente. ¿En qué te basas para llamarme estafador? Por favor, perdóname la vida. Ese enano era otra cosa. Incluso intentó contener lágrimas falsas. ¿Tenía aún alguna esperanza? Bueno, considerando la información que obtuve de los trabajos anteriores, que la espada sagrada no se puede reparar con adamantium y que Rob tenía antecedentes bastante turbios, fue difícil expresar esos pensamientos con palabras. Desde la perspectiva de Lucky y Rob, parecería ser simplemente un cliente problemático que acusa a alguien de ser un estafador sin ningún fundamento. Entonces debe pensar que podría convencer a Lucky de su inocencia. Pero cometió un error de juicio. ¿Malentendido? ¿Estás diciendo que mi señor mintió? La muchacha que tenía delante no era una chica común y corriente. Era de lo más aterradora. Lucky caminó hacia Rob, con los ojos brillantes. ¿Cómo te atreves a dudar de la noble voluntad de mi señor? Es bastante desagradable. Mientras hablaba, la atmósfera se tornó siniestra. Gracias a Dios que su rasgo bloqueaba cualquier intención de matar, o me habría derrumbado como ese enano. Mi señor, ¿puedo encargarme de educar a este blasfemo? Lucky me preguntó, indicando que no quería ver nada desagradable. Rob me miró con los ojos llenos de desesperación. Él era agudo. Probablemente se dio cuenta de que si me iba, sucedería algo horrible. Pero, yo no era ningún pusilánime. No iba a insistir en un trato humano para alguien que intentaba estafarme. Si no querías que te trataran así, nunca debiste haber estafado a nadie en primer lugar. No había escatimado en el pago.
Querer una espada de primera calidad fue donde empezó a equivocarse. Salí de la habitación a paso lento. Inmediatamente, un grito escalofriante atravesó el aire. Con él vinieron sonidos como si algo se desgarrara, se rompiera o se desgarrara, creando una cacofonía extraña. Después de solo 2 horas de espera, yo estaba equivocado. Todo fue culpa mía. Cuando nos volvimos a encontrar, Rob había cambiado por completo. Era un enano rubio, aferrado a la pierna de mi pantalón, sollozando y moqueando por todos lados. Renunciaré a todos mis artefactos y riquezas si me perdonas la vida. Él estaba en el suelo, llorando horriblemente. La efectividad superó mi imaginación. ¿Qué demonios pasó? Miré a Lucky con curiosidad. No se preocupe, mi señor. He curado su cuerpo por completo y me he asegurado de que su mente no quede destrozada sin posibilidad de reparación. No tendrá problemas en sus próximos trabajos. Lucky declaró con confianza. Pensé que sería mejor no preguntar qué había pasado allí. Simplemente la felicité por el trabajo bien hecho. Normalmente, Lucky no muestra muchos cambios en su expresión. Pero al oír mis elogios, su rostro se iluminó instantáneamente. ¿Qué decir? Era aterradora pero fácil de manejar. Claro, a menudo se descontrolaba, pero los resultados no eran tan malos. Es una situación extraña llamarla competente. Sin embargo, una cosa estaba clara. Dale el papel de inquisidora y sin duda sobresaldrá. No hay nadie más especializado y con tanto talento. Aunque no soy exactamente el líder de un grupo religioso colosal, hay pocas posibilidades de que necesite un inquisidor. Después de que el alboroto se calmó, salí de la calle del Herrero. ¿Lucky está regresando sana y salva? Viajé en tren de regreso a la mansión con más de 100 enanos. Fue como si hubiéramos confesado ser los autores intelectuales del caso de la desaparición masiva de enanos. Los enanos fueron enviados bajo la guía de Lucky a la base de los Colmillos Negros, con la esperanza de que pudieran escapar de la detección. Incluso ahora, probablemente se estaban moviendo hacia su destino mientras trataban de evitar miradas indiscretas. Dejé todo a Lucky, menos la espada sagrada, y caminé solo por la calle. Mi mente daba vueltas con todo tipo de pensamientos. Esto definitivamente no es lo que vine a buscar. Inicialmente, mi propósito era simplemente recuperar algo que le había confiado a alguien. Sin embargo, antes de darme cuenta, tenía 100 esclavos enanos, una enorme cantidad de monedas de oro y 3 valiosos artefactos en mi poder. Esto fue un robo a mano armada. No, no fue un simple robo. Prácticamente había dejado a un pueblo entero sin nada. Había despojado a los habitantes de su riqueza y de su autonomía. Fue un robo a gran escala. Pensar en que todo sucedió por casualidad fue suficiente para hacerme dar vueltas la cabeza. Con una complicada mezcla de sentimientos, seguí caminando, divisando la estación de tren de Maná más adelante. Pensándolo bien, esto es un problema. Como la noble Lucky se había ido a guiar a los enanos, alcanzar el tren de Maná era imposible. Si volara, podría llegar rápidamente a la mansión. Pero si llamara la atención, solo haría que mi rostro fuera publicitado ante el imperio, como lo desean. Era mejor caminar normalmente, aunque me llevara más tiempo. Mientras pensaba en esto, algo me llamó la atención. ¿Qué debo decir? Un instinto extraño se apoderó de mí. Sentí una extraña sensación de que necesitaba volver a la mansión, de que tenía que hacerlo. Mis pendientes susurrantes se activaron. Lo contemplé por un momento, luego corrí hacia la estación del tren de Maná. Con mi lujoso atuendo, no parecía que nadie pudiera detenerme mientras deambulaba por la estación. Al poco tiempo, vi esa cara familiar. Ah. Eres tú. El que se encargó de ese terrorista esta mañana. Era el conductor de antes. Él recordaba mi rostro y me había dicho que acudiera a él en busca de ayuda si alguna vez la necesitaba. Conté una historia apropiada y pedí ayuda. Afortunadamente no estaba diciendo palabras vacías cuando me dijo que le avisara si necesitaba algo. Me permitieron subir al tren de Maná como empleado. ¿Es esto realmente necesario? Surgió una pregunta. Por supuesto, tomar el tren era más rápido que caminar, pero esto fue más peligroso de lo que había previsto. Si el conductor no hubiera sido un tipo decente, podría haber sido arrojado bajo la mirada fría y dura de la mazmorra. Aunque fue solo una corazonada lo que desencadenó toda esta locura, me di cuenta de que parecía excesivo visto racionalmente. Pero rápidamente descarté ese pensamiento. Los susurros de los pendientes siempre habían sido inciertos, pero aparte de eso, mi instinto me impulsaba. Algo parecía siniestro. Algo no estaba bien. En poco tiempo, el tren de Maná llegó a su destino. Le di las gracias al conductor y bajé del tren. Corrí hacia la mansión, deseando fervientemente que, como siempre, mis instintos estuvieran equivocados. Y lo que me saludó fue
La entrada a la mansión de Rubia, destrozada como si alguien la hubiera roto, yacía ante mí, medio destruida. Capítulo 92. ¿Qué diablos estás haciendo? La mujer que estaba frente a mí le preguntó a Bahar, con la mirada llena de sospecha. Fue una reacción perfectamente natural. Si alguien entrara en tu mansión y destrozara todos tus dispositivos de seguridad, la cautela sería la menor de tus preocupaciones. Mientras Ruby lo examinaba con cautela, sus ojos se dirigieron hacia la cortina. Ella se puso pálida por la sorpresa. El caballero de la Guardia Imperial. Al ver ese símbolo, Ruby reconoció la verdadera identidad de Bahar. ¿Aún no entiendes por qué estoy aquí? Bahar preguntó, escudriñando el rostro de Ruby. La princesa 13 pensó que esta mujer estaba ocultando algo importante. Por eso habían enviado a Bahar a ese lugar, completamente solo, sin respaldo. Pero eso no iba a ser un problema. Tenía suficiente músculo para manejar las cosas por sí solo. Como maestro de la espada afiliado al imperio, Bahar era conocido como un monstruo que poseía el poder de oponerse a las naciones por sí solo. Cualquier soldado adicional solo sería una molestia. Él tenía la fuerza para resolver todo por sí solo. Por supuesto, esta misión probablemente sería bastante complicada de todas formas. Las órdenes de la 13ª princesa eran notoriamente engañosas y, en su mayoría, carecían de base lógica. Ella confiaba más en el instinto que en cualquier juicio racional a la hora de tomar decisiones. Aunque su intuición había sido impresionantemente precisa y había producido resultados sustanciales a lo largo del tiempo, era dolorosamente frustrante desde el punto de vista de alguien que ejecutaba las órdenes. Y lo mismo ocurrió ahora. Allí estaba él, encargado de investigar a una empresaria que intentaba ocultar su identidad mientras devoraba la industria de las pociones. Bahar no tenía pruebas sólidas ni una lógica convincente de la que hablar. Pero no podía desafiar las órdenes de la realeza. Habiendo presenciado el poder del emperador, Bahar entendió mejor que nadie que ir contra la realeza del imperio equivalía a suicidarse. Así le habló a Ruby. Deberías haberte preparado para este tipo de cosas. Después de todo, tú mismo te lo buscaste. Bahar no sabía exactamente qué era aquella cosa. Solo había oído rumores de que alguien que intentaba desesperadamente ocultar su identidad tramaba algo sospechoso. Sin embargo, no había recibido más detalles. Pero eso no importaba. Después de todo, sus palabras eran simplemente intentos de medir sus reacciones. Bahar observó a Ruby con atención, notando sus expresiones y los movimientos de sus pupilas. Cada pequeña reacción podría ser una pista de lo que estaba ocultando. Sin embargo, algo extraño sucedió. Por favor, perdóname. Hace apenas unos momentos, ella había irradiado un aire de dignidad y gracia. Ahora, allí estaba, temblando y al borde de las lágrimas. Realmente no quise evadir impuestos. Ruby explicó apresuradamente. Se topó por casualidad con una receta de poción y pensó en iniciar un negocio. Me parece mal vender cosas que son una cuestión de vida o muerte a un precio alto, pero si las pongo a un precio bajo, la gente con la que solía hacer negocios podría tomar represalias en mi contra. Parecía que había hecho grandes esfuerzos para ocultar su identidad para evitar tales problemas. Su falta de pago de impuestos se debió al temor de ser descubierta. En efecto, eso tenía algo de lógica. Si ese es el caso, la razón detrás de su disfraz tenía sentido. Es comprensible que su temblor se deba a su miedo a las sanciones por evasión fiscal. Pero, ¿creías que me dejaría engañar por tus patéticas mentiras? Bahar miró fijamente a Ruby y habló en voz baja. El aura del maestro de la espada que emanaba drenó el color del rostro de Ruby. Ella tembló incontrolablemente, incluso cayéndose al suelo por la desesperación. Las mentiras no funcionan conmigo. Bahar declaró frente a la pálida Ruby. Ya sea que sus tácticas de intimidación fueran efectivas o no, Ruby comenzó a confesar sus pecados, temblando como una hoja. Lo siento. Honestamente, evadí impuestos a propósito. El imperio no ha hecho nada por mí, pero sigue quitándome demasiado dinero. Ella sollozaba mientras contaba sus fechorías. El engaño de Bahar había fracasado. Había intentado ponerla a prueba 2 veces y el resultado fue esta confesión. Esto es. Era difícil desestimar sus palabras como mentiras. La expresión de Ruby estaba llena de miedo. Ella estaba jugando discretamente con las monedas de oro en su bolsillo, considerando si debía sobornarlo. Cualquiera que no fuera astuto no habría ideado un plan así. Ya veo. Te has dado cuenta de tus errores. Solo asegúrate de corregirlos rápidamente. Bahar le ordenó que donara el 60% de sus ganancias al imperio. No había preparado un contrato especial para obligarla a cumplir algún acuerdo formal, pero eso siempre podría solucionarse más adelante con sus subordinados.
La princesa 13 también debe tener sus días libres. Bahar pensó mientras salía de la mansión. O al menos lo intentó. Dina Lin. Un repentino sonido llenó el aire. Antes de que pudiera registrar el sonido del dispositivo de comunicación mágico activándose. El rostro de Ruby se puso pálido. A diferencia de su acto anterior, esta vez estaba realmente aterrorizada. Su mente se quedó completamente en blanco. Ella había estado bien hacía apenas un momento. De repente, el maestro de la espada imperial había llegado, y parecía haber descubierto su identidad como miembro de los colmillos negros. No importaba lo sobrehumano que fuera un maestro de la espada, Ruby había pasado años viviendo con ese tipo de seres. Tener miedo delante de uno parecía algo completamente absurdo. Entonces, Ruby evaluó la situación con calma y reconoció que el hombre que tenía delante simplemente estaba tratando de ponerla a prueba. Después de todo, actuar era una habilidad esencial para una mujer de negocios. Engañarlo tampoco parecía tan difícil. Pero, Dina Lin. El sonido abrupto del dispositivo de comunicación lo cambió todo. El maestro de la espada imperial que se marchaba se dio la vuelta. ¿No sería mejor atender esa llamada? La otra persona debe estar esperando. Lo comentó casualmente, instándola a responder la llamada. Un sudor frío corrió por la espalda de Ruby. Si fuera una llamada normal, estaría bien. Pero si la pequeña posibilidad de que viniera de las fuerzas revolucionarias, o tal vez una llamada de Ian, todo podría desmoronarse. La identidad de los colmillos negros podría quedar expuesta al mundo entero. Bahar la miraba con sospecha. Ruby caminó lentamente hacia el dispositivo de comunicación. Con solo presionar un botón, la cara de la persona que está en la fila aparecería aquí. No hagas nada de lo que luego te arrepientas. Bahar advirtió, percibiendo que algo no iba bien. Ruby se quedó mirando fijamente el dispositivo de comunicación. ¿Qué decisión debería tomar? Ella se estaba cuestionando a sí misma. ¿Es esta una llamada que puedo responder con seguridad o no? Si no se trata de un llamado de las fuerzas revolucionarias, de alguna manera podría maniobrar para salir adelante. Considerando la frecuencia habitual de contactos que recibía, solo había un 20% de posibilidades de que se tratara de una llamada que no debía atender. Eso representa un 80% de posibilidades de escapar ileso de la situación. Pero si no atiendo la llamada, seguramente sería sospechosa. Eso por sí solo levantaría sospechas. Sería imposible engañarla para que no lo hiciera. Si realmente comenzaba a buscar alguna evidencia contra ella, no tardaría mucho en descubrir este dispositivo. Un mago capaz con tiempo libre podría revelar todos los mensajes enviados hacia ella y recibidos por ella. Entonces tuvo que destruir el dispositivo antes de que eso pudiera suceder. El problema es, ¿qué pasaría después? Si ella se negaba a atender la llamada y terminaba rompiendo el dispositivo, seguramente él se daría cuenta. Descubriría su verdadera identidad. Entonces lo que ocurriría era obvio. Finalmente sería atrapada por los colmillos negros. No se detendrían ante nada para extraer información sobre la organización. No me gustaría presenciar eso. Tortura. Se producirían días en los que ella se arrepentiría de estar viva. El tiempo se acababa. Ella tuvo que tomar una decisión. ¿Y cuál era la elección racional? Quedó dolorosamente clara. La tortura era bastante aterradora. Ella sabía que no podría soportarlo. La vida era preciosa por encima de todo. Ser un poco egoísta podría ayudarla a esquivar ese riesgo. Entonces Ruby arrojó el dispositivo de comunicación al suelo. El delicado dispositivo mágico se rompió en pedazos tras el impacto. En un instante, una aterradora intención asesina surgió hacia ella, mucho más intensa que antes. Te advertí que no hicieras nada de lo que pudieras arrepentirte. Bahar dijo, sacando su espada. Ciertamente. Sus palabras podrían haber sido válidas. Fue una decisión tonta. Fue una elección que echó por la borda todas sus ganancias. El pensamiento ordinario dictaría que se debe priorizar su seguridad primero. Pero, incluso si ella entendiera eso, no pude evitarlo. Sentí que me arrepentiría si no lo hacía. Capítulo 93. Sentí que me arrepentiría si no lo hiciera. Mientras decía eso, el hombre que estaba frente a Ruby caminó lentamente hacia ella. Eres un tonto. Te vas a arrepentir de esa decisión hasta la tumba. Ante su decreto, las piernas de Ruby comenzaron a temblar incontrolablemente. Ella sabía en el fondo que sus palabras eran ciertas. El terrible futuro que le aguardaba se vislumbraba inminente. Tortura. Un dolor tan insoportable que rogaría por la muerte. Eso tenía que durar hasta que ella revelara sus secretos, le gustara o no. Pero ella no tenía intención de dar ninguna información. No, soportaría la tortura hasta que su mente se destrozara. ¿Ayuda? No puedo contar con eso. ¿El comandante intervendría para salvarla?
¿Aparecería como un superhéroe y arreglaría todo? Sería exagerado decir que no esperaba precisamente eso, pero... ¿no habría una espada divina cayendo de los cielos para herir a ese hombre que estaba frente a ella? Se podría decir que eso era de esperar. Después de todo, no importa cuán poderoso sea el comandante, ni siquiera ellos podrían llevar a cabo semejantes teatralidades divinas una y otra vez. El mero acto de un ser divino interfiriendo en el mundo mortal era un desafío colosal, por lo que era mejor renunciar a ese rayo de esperanza. Déjame preguntarte una última vez. ¿Estás realmente seguro de que no te arrepentirás de tu elección? Una atmósfera cargada de intenciones letales rodeó a Ruby mientras el hombre planteaba la pregunta. Después de pensarlo un momento, Ruby respondió. Si me prometes que me perdonarás la vida, tal vez pueda permitirme un pequeño compromiso. Una mentira tranquila se escapó de sus labios. Mientras daba un paso atrás, Ruby preparó en secreto un último truco. Sus palabras dieron a entender que probablemente odiaba complicar las cosas. Ella pensó que podría reaccionar positivamente a su mentira. Pero la expresión del hombre permaneció oscura. Sin mirar atrás, simplemente blandió su espada. La espada oculta de Ruby chocó con su espada en una feroz colisión. Se escuchó un sonido metálico. Sin embargo, el enfrentamiento duró menos de una fracción de segundo. El objeto que había arrojado era un artefacto que el comandante le había dado por el incidente del mercado negro. Un tesoro mágico que se movía según su voluntad. Sin embargo, era completamente impotente ante su espada. Fue cortado limpiamente, como si un artista hubiera pintado la fractura. La espada que Ruby había estado controlando tan hábilmente se partió por la mitad en poco tiempo. Bueno, entonces parece que tu decisión es bastante firme. Diciendo esto, el hombre continuó avanzando hacia ella. ¿Se había dado cuenta de su engaño? ¿O había percibido la energía entrante del artefacto y lo había cortado? ¿O tal vez eran ambas cosas? Esto sigue siendo incierto. Pero una cosa era segura. Ahora que has tomado tu decisión, debes aceptar las consecuencias. El futuro que le esperaba no parecía nada brillante. Algo no estaba bien. Lo reconocí inmediatamente al ver la puerta principal destrozada de la mansión en ruinas. Los pedazos del golem de seguridad roto estaban esparcidos por todas partes. ¿Cuántos seres podrían lograr un corte tan prolijo? ¿Y de ellos cuántos podrían entrar en esta mansión? El Imperio. Alguien del Imperio había llegado aquí. No se trata de una figura cualquiera, sino de una fuerza formidable. ¿Bajar? ¿Heinrich? ¿O quizás Carlo? No estaba seguro de cuál de los tres era, pero a juzgar por la energía que irradiaba y la espantosa escena ante mis ojos, estaba claro que quien había invadido la mansión era un maestro de la espada sobrehumano. Una potencia capaz de desafiar a una nación por sí sola, lo que se considera una destreza excepcional. Y ese monstruo había llegado a esta mansión, donde solo estaba presente Ruby. Por eso sentí una sensación de urgencia por regresar rápidamente. Mi premonición ominosa rara vez me hizo equivocarme. Incluso en los días en que tropezaba torpemente con mi propia oreja, mis instintos acertaban en el momento justo. Un sudor frío corrió por mi espalda, sabiendo que el maestro de la espada del Imperio prácticamente había invadido esta mansión. Ruby estaba en grave peligro. A diferencia de otros, ella no tendría ningún medio para defenderse contra un adversario de nivel maestro de la espada. Ella tampoco podría escapar. En esta situación, solo había una cosa que tenía que hacer. Rápidamente reprimí mi presencia y me deslicé dentro de la mansión. La energía abrumadora era palpable incluso desde esa distancia. Quizás debido a la supresión de mi maná, mi cuerpo tembló involuntariamente. Pero no tuve tiempo para preocuparme por eso. Me moví rápidamente, evitando ser detectado, hacia la fuente de la energía siniestra. Al llegar a la oficina de Ruby, la energía sugirió que probablemente era la ubicación del invasor. Miré con cautela hacia el interior a través de la puerta abierta. Y lo que vi. Ruby estaba completamente desconcertada. Ella estaba atada. Su rostro estaba demacrado y un líquido azul corría por sus venas. Reconocí esa sustancia. Era una droga de tortura utilizada por el Imperio en el trabajo anterior. La droga más nefasta que se utilizaba para extraer confesiones a los criminales. Un veneno que violaba por completo la mente de una persona. El hombre le estaba inyectando esto a Ruby. Los ojos de Ruby se encontraron brevemente con los míos. Tan pronto como mi rostro entró en su campo de visión, la esperanza brilló en su mirada. Pero eso no duró mucho. No pronunció ni una sola palabra. Ningún grito de auxilio ni súplicas de ayuda. La mujer asustada se puso una máscara de indiferencia. Ruby simplemente cerró los ojos. Aún sabiendo que había venido, ella meneó la cabeza suavemente. ¿Qué significa eso?
Fue dolorosamente claro. Ella estaba diciendo que nos diéramos la vuelta. Que abandonarse a sí misma era la elección sensata en esta situación. Por lo general, parecía torpe y desgarbada, pero en el fondo, Ruby era una empresaria excepcional. Alguien que siempre pudiera calcular fríamente los costos y los beneficios, tomando decisiones acertadas independientemente de la situación. Que ella llegara a tal conclusión le parecía totalmente justificado. Si entro aquí, ¿podría siquiera ganar? No puedo garantizarlo. Pero esa no era mi única preocupación. ¿Qué pasa si el oponente envió un hechizo de videollamada para informarme a los superiores durante la batalla? ¿Qué pasaría si me descubrieran y el Imperio se diera cuenta de quién soy? El enemigo masivo que es el Imperio movilizaría todo su poder para cazarme. No se trataría simplemente de mantenerme con vida. Evitar la aniquilación sería complicado. Las probabilidades de que la catástrofe llegara según lo previsto eran extremadamente altas. Así que el juicio de Ruby era correcto. Si quería vivir era mejor huir de allí. Considerando el futuro, abandonar a Ruby y escapar fue la ruta más sabia. La vida de una persona no vale lo mismo que el destino de un mundo entero. Pero aún así, sentí que eso no era lo que quería. No quería tomar una decisión basada meramente en la lógica. La espada en mi mano vibró. Fue como si la espada santa me estuviera preguntando, ¿qué me prometerás? ¿Qué convicción tomarás como guía mientras avanzas? Los predecesores habían jurado no flaquear nunca ante la espada sagrada. Pero de alguna manera, ese juramento se había roto, y así, la espada que debería haber permanecido irrompible se había roto en dos. Entonces, ¿qué debo jurar? Estaba claro incluso sin deliberación. Me puse de pie. Y en ese momento, un mensaje apareció ante mí. Huir. Las palabras estaban intactas, a diferencia de lo habitual, resaltando como un pulgar dolorido. Parpadeando débilmente, parecían aconsejarme frenéticamente. Sin embargo, a pesar de eso, ignoré el mensaje y seguí adelante. Sin contener la energía. Naturalmente, el hombre que estaba frente a mí no podía pasarlo por alto. Una intensa intención asesina se apoderó de mí. Una presencia abrumadora. El maestro de la espada del imperio me estaba mirando fijamente. No es demasiado tarde ahora. Salvar a todos es imposible. Debes renunciar a algo para sobrevivir. Por favor, huye. Descarté rápidamente ese mensaje de mi vista. No puedes perderlo todo. Muy cierto. Es posible que ese mensaje esté expresando algún razonamiento sensato. Esta fue una elección ineficiente. Todo lo hecho hasta ahora podría convertirse en un desastre con un solo paso en falso. Un error típico de perderlo todo por no querer dejar ir nada. ¿Y qué? Traicionar a los demás, utilizarlos, abandonarlos. Si viviera solo para mí, las probabilidades de supervivencia seguramente aumentarían. ¿Pero realmente vale la pena? Cuando sobreviva a esas acciones, ¿me sentiré verdaderamente orgulloso de ello? ¿Podría realmente regocijarme y sonreír por haber sobrevivido? No, no hay manera de que eso pudiera pasar. Así que estaba claro lo que tenía que hacer. Lo juro ante la espada sagrada. Saber que sería un camino difícil. Aun siendo consciente de que había sido una elección tonta. No renunciaré a nada. No abandonaré a nadie. Salvaré a tantos como pueda y protegeré a todos aquellos que necesiten ser salvados. Llegaré al destino sin perder nada. En ese momento, una luz blanca brillante envolvió el mundo. Capítulo 94. Bajar frunció el ceño mientras miraba al hombre que tenía delante. Pelo blanco. Ojos azules brillantes con motas de llamas doradas. Y la espada que sostenía. La luz radiante que irradiaba era cegadora. En retrospectiva, todo en este hombre apuntaba a una verdad innegable. Su rostro se tornó en shock. No puedo creer esto. La espada santa estaba en pedazos. Y para colmo, incluso se había corrompido, convirtiéndose en un objeto que ya nadie podía manejar. Pero no solo la espada. También la luz traída al mundo por el héroe legendario conectado al dios de la luz. Todo, desapareció de la existencia. Esa conexión se había convertido en una esclavitud, utilizada por diversos mecanismos y hechicerías para manipular al dios de la luz. Ahora el dios de la luz ni siquiera podía bendecir al héroe. Así debería haber sido. Sin duda, la espada sagrada ahora desaparecida había recuperado su apariencia de manera imperfecta, pero había sido purificada. Y aunque el mismo dios de la luz ahora era incapaz de otorgar bendiciones, un inmenso poder divino emanó de ese hombre. Ante él se encontraba un auténtico héroe. Un ser que nunca debería haber regresado había hecho su aparición una vez más. La luz de esa espada. Las llamas doradas en sus ojos. En la mente inalterada que conservaba, los recuerdos permanecían intactos. Pero había una cosa que no entendía. ¿Quién carajo eres tú? La identidad de ese tipo. Esa cara era una que nunca había visto.
Pensó que tal vez era alguien relacionado con un héroe del pasado, pero no había ninguna correlación. Entonces, Bahar desató su intención asesina y preguntó, pero no hubo respuesta. Fue como si el hombre simplemente se acercara a él sin reconocer su presencia. El rostro tenía una clara expresión de ira. Considerando la situación, estaba clarísimo que pudo haber desencadenado esa ira. ¿Es el compañero de esa muchacha? La actuación fue extraordinaria. Seguramente había formas de manejar la situación con más flexibilidad, pero él se sacrificaba para evitar el más mínimo riesgo. Bahar sospechaba que estaba ocultando algo crucial. Pero pensar que tenía que ver con el héroe. Parece que no tienes intención de discutir las cosas conmigo. ¿Hacer daño a esa mujer era una verdadera espina en su costado? Estaba mirando intensamente a Bahar, evidentemente. Por otra parte, Bahar pensó que sería difícil convencerlo. Bueno, no hay problema. Honestamente, nunca pensó que podría someter a este tipo mediante una simple conversación. Después de todo, los deslices encantadores no eran su especialidad. Justo frente a él había un enemigo claro. Entonces llegó el momento de las espadas, no de la charla ociosa. Ven a mí. Ya no había motivos para dudar más. El hombre que estaba delante tomó posición y controló la respiración. Solo eso hizo que todo a su alrededor temblara. Había trascendido la humanidad a un nivel inimaginable. Un estado en el que se había vuelto uno con su espada divina, hasta el punto de apenas distinguir entre el mundo y él mismo. Como era de esperar, no era un rival fácil. El maná en el aire. Incluso el maná que habitaba en su interior estaba controlado por ese tipo. Esto era exactamente por lo que luchar cuerpo a cuerpo contra un maestro de la espada equivalía al suicidio. A menos que uno alcanzara el nivel de gran mago, el maná siempre estaría de su lado. Pero, a pesar de eso, le di una patada al suelo y cargué contra él. Por un momento, pude ver un destello de confusión en su rostro. Lo cual tenía todo el sentido. Después de todo, es prácticamente imposible generar tal poder sin reforzar el maná. Pero yo era diferente. En primer lugar, no necesitaba maná. Sin formar un círculo. Aunque había aprendido a potenciar mi cuerpo con maná, no había alcanzado un nivel tan alto. Entonces, no tener acceso al maná no me afectó mucho. Por el contrario, este cuerpo absurdamente extraño mío podría demostrar una fuerza increíble incluso sin ningún maná. Aunque todavía no dominaba del todo el control del ala, honestamente no necesitaba maniobras complejas. Lo único que necesitaba pensar era en seguir adelante. Sin ninguna duda. En menos de una fracción de segundo, la distancia entre nosotros se redujo. Sin lugar a dudas, mi espada se balanceó. Sin embargo, incluso en ese breve momento, ese monstruo contraatacó perfectamente. Se escuchó un fuerte estruendo. Su espada chocó con la mía. La espada de un maestro de la espada cargada con toda su aura. Frente a mis frágiles golpes, y dada mi experiencia de 6 meses con la espada, esto era una obviedad. El cálculo original era clarísimo. Se daba por hecho que la espada del maestro de la espada podía cortar sin esfuerzo incluso artefactos místicos. Aún así, a pesar de todo, mi espada no iba a ser cortada. Me miró con la mandíbula apretada. Desconcertado por lo que acababa de ocurrir, parecía perdido. Pero era un resultado obvio. Esta era una espada preparada para el protagonista. El centro de este mundo. Este era un artículo designado para tal ser. Incluso si se rompiera una vez, el poder incrustado en su interior permanecería inalterado. No importaba cuán poderosa o cruel fuera su espada, no podía afectar a la espada sagrada en absoluto. Mi promesa. Mientras mi voluntad permanezca inquebrantable, la espada sagrada nunca se romperá. Por supuesto, no había forma de que perdiera contra ninguna espada. ¿Qué demonios eres? Sin hacer caso a ninguna de sus palabras, apreté cada gramo de fuerza para seguir empujándolo. Él desvió mi ataque, intentando desesperadamente mantener la distancia. Su rostro se retorció en humillación. Él también se había dado cuenta de ello. Que nunca podría ganar en un enfrentamiento directo. Desde la distancia, desató una ráfaga de energías de espada dirigidas hacia mí. Cientos, posiblemente miles, de cortes se dirigieron hacia mí. Cada ataque tenía el potencial de destrozar mi cuerpo por completo, pero todos eran inútiles. Este tipo puede pensar que soy un novato. Pero lamentablemente no fue así. Este era simplemente el jefe oculto dolorosamente difícil. He lidiado con sus patrones una y otra vez. No solo reconocía los tipos de ataques desatados, sino que los había memorizado todos. Y gracias a la movilidad de mis alas, por supuesto. Era imposible que alguno de sus ataques cayera sobre mí. Mientras esquivaba miles de cortes sin recibir un solo rasguño, él rechinó los dientes con frustración. ¿Qué clase de truco cobarde es este? Su rostro estaba desfigurado por la ira mientras Bahar exigía respuestas.
Me preguntó cómo sabía de su espada. Todos los que la habían visto deberían haber perecido. Esto no debería ser posible. ¿Es el héroe alguien que no entiende el concepto del honor? En el momento en que se encontró en una situación difícil, empezó a hablar sobre el honor. No había ni rastro de bondad caballeresca, y, honestamente, eso podría haberse esperado. Cualquiera que realmente luche por defender la caballerosidad, conociendo el valor del honor, no apoyaría al imperio. Por muy glorificado que parezca, él solo era un matón. Pretendiendo que era un duelo noble, masacraría a cualquier oponente que no le agradara. Mientras reflexionaba sobre eso, pronto me di cuenta de qué movimiento estaba a punto de realizar. Bueno, si ese es el caso, tampoco tengo ningún sentido de moderación. Con esas palabras, blandió la espada con todo su poder. Sin embargo, no apuntaba hacia mí. Dirigió el ataque hacia Ruby, que estaba atada. Apreté los dientes y me coloqué frente a Ruby. Ese ataque estuvo lleno de intenciones genuinas. Hice todo mi esfuerzo para contrarrestar y anular el golpe. Pero, como era de esperar, el proceso llevaría tiempo. Y ese bastardo no estaba dispuesto a perder la oportunidad. Una vez más, miles de cortes cayeron sobre mí. La mansión se había convertido en una zona de guerra. Al poco tiempo, el polvo se asentó y los ojos de Bahar se fijaron en ese maldito hombre. ¿Cuánto tiempo podría resistir ese cuerpo retorcido? Incluso después de recibir el golpe con toda su fuerza, se mantuvo en pie, apoyándose en su espada. Había recibido esos golpes de frente solo para proteger a esa mujer. Pero sus luchas tenían que terminar allí. Usando una fuerza grotesca y una técnica desconocida para percibir toda mi esgrima. Esos trucos ya no eran una opción. Bahar rápidamente hundió su espada en el corazón del niño. Y así, la batalla concluyó con su victoria. Vergonzosamente así. Para lograrlo, tuvo que recurrir a medios bastante injustos, mancillando su propio honor. Pero no se pudo evitar. Los trucos malvados solo pueden contrarrestarse con medios malvados. Mientras Bahar reflexionaba sobre eso, retiró su espada del corazón del niño. Había mucho que contar. Con eso, Bahar recogió a la niña inconsciente y se preparó para abandonar la mansión. O eso era lo que había planeado. La risa resonó en los alrededores. Una risa intensamente irritante. ¿Qué es tan gracioso? La victoria ya estaba decidida. Cualquier cosa que ese tipo haya dicho sin duda no era más que una tontería de perdedor. No tenía ninguna obligación de escuchar las últimas palabras de alguien que estaba a punto de morir. Sin embargo, por alguna razón, esa risa le puso los nervios de punta. ¿Lo sabes? Acabas de tomar la peor decisión de tu vida. Como se esperaba. Las ridículas palabras que salían de la boca de ese tipo eran completamente incomprensibles. Lo cual tenía todo el sentido. Ciertamente parecería una tontería. ¿Qué? No pienses que es injusto. Tú fuiste quien inició la estafa en primer lugar. No había ni un hilo de sangre. Su corazón había sido traspasado, pero no fluía sangre de la herida. Corazón, músculos, piel. Todo, como una mentira, se regeneró una vez más. Si primero usaste un truco cobarde, debiste haber estado preparado para recibir un truco cobarde a cambio. Se escuchó un sonido como de quemadura. El amuleto negro que colgaba del cuello del hombre brilló siniestramente cuando se encendió. Una sombra enorme se cernió sobre el hombre. Desde más allá surgió una energía siniestra. Algo aterrador se acercaba a este lugar. ¿Qué hiciste? Bahar preguntó, con un sudor frío corriendo por su columna. En respuesta, aquel hombre se rió burlonamente y abrió la boca. ¿Aún no tienes ni idea, eh? Levantó su espada de nuevo, tal como lo había hecho antes. Como si esa última pelea nunca hubiera ocurrido, él permaneció allí ileso. Mejor aún, tenía 3 cómplices a su lado. Empieza la fase 2, idiota. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 95. Bahar miró la escena frente a él con ojos temblorosos. Simplemente no podía asimilar la situación actual. ¿Estaba viendo un espejismo creado por la magia de la ilusión? Empezó a dudar sinceramente. Pero no había forma de que algo como la magia de ilusión pudiera funcionar en un ser que había alcanzado el nivel de maestro de la espada. Sin mencionar que el maná a su alrededor estaba completamente bajo su control, sin dejar espacio para que se utilizara magia. Así que era innegablemente real. El hombre contra el que había luchado con cada gramo de fuerza había resucitado sin un rasguño, y si eso no fuera suficiente, incluso había traído refuerzos. Esto estuvo mal. Esto era definitivamente peligroso. Los 3 refuerzos que acababan de aparecer exudaban un aura siniestra que era todo menos normal. Estaba seguro de que de alguna manera podría derrotar a un héroe, pero 4. ¿Podría realmente ganar? Un mal presentimiento lo invadió. Todas las batallas que había librado hasta ahora, las innumerables experiencias estaban haciendo sonar las alarmas en su mente.
Tenía que evitar esta batalla a toda costa. Parece que tendré que dar un paso atrás. Una retirada estratégica. Por supuesto, no se trataba de huir. En el código del emperador para caballeros no existe tal cosa como huir. Se trataba simplemente de retirarse para tener una mejor oportunidad en el futuro. Aún hay margen para la negociación. Si esa chica Ruby muriera, proponer una tregua no haría que el enemigo se moviera en absoluto. Pero como el héroe había llegado antes de lo esperado, no se le había administrado mucha cantidad de esa droga. Mientras reciba un buen tratamiento no debería haber efectos duraderos. Y cuanto antes se realicen estos tratamientos, mejor. Tal vez fuera posible llegar a un acuerdo. Solo necesitaba enfatizar que seguir luchando solo traería pérdidas para ambas partes. Además, tampoco parecen muy ansiosos por pelear. La chica de cabello blanco miró a su alrededor con expresión aturdida. Parecía que aún no había comprendido la situación. Ella parecía un poco tonta, pero si él jugaba bien sus cartas, fácilmente podría cambiar de opinión. La chica de cabello azul parecía evaluar la situación con calma. Eso en realidad era algo bueno. Necesitaba una persona racional como ella para negociar. Por último, la chica de cabello negro era más centrado en comprobar el estado del hombre de pelo blanco que en cualquier otra cosa. No tenía idea de por qué ella estaba aplicando su saliva a alguien que estaba perfectamente bien, pero su expresión vacía no parecía mostrar ninguna intención. Sorprendentemente, podría ser más fácil conseguir una tregua de lo que había pensado. Bajar sinceramente lo creía. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Ese tipo estaba intentando matarme. Hasta que se escuchó esa respuesta. La pregunta de la muchacha de cabello blanco provocó esa respuesta del hombre. Una vez terminada esa conversación, ocurrió algo inesperado. La atmósfera cambió dramáticamente. Tal vez me esté afectando que ese bastardo me haya apuñalado el corazón con su espada. Todavía me duele mucho. Espero no estar muriendo ni nada. Él decía claramente que tenía dolor mientras mostraba una sonrisa maliciosa. Cuanto más hablaba, más extraños parecían los estados de ánimo de sus compañeros. Como si todos funcionaran mal al unísono. Los tres de repente fijaron sus miradas en Bajar. La espada tembló. El rostro de Bajar se puso pálido por la sorpresa. Sí, estaba temblando. El maestro de la espada, uno de los tres únicos en el imperio, había alcanzado un estado de unidad con el mundo. Esa malicia abrumadora dirigida hacia él lo aterrorizó. Sin embargo, Bajar rápidamente calmó su respiración y calmó su mente. Estaba sorprendido por este giro repentino de los acontecimientos, pero seguía siendo un caballero de primer nivel. No había forma de que perdiera el control de su propia mente. No hay necesidad de tener miedo. No importaba cuán feroz pudiera ser su aura, él todavía tenía control sobre el maná aquí. No representaba ninguna amenaza para él. Así se tranquilizaba Bajar. Sin embargo, un sonido penetrante resonó dolorosamente en sus oídos. La muchacha de cabello blanco, con los ojos llenos de locura, despegó por los aires, pateando el suelo. Un ataque inesperado. Bajar intentó bloquearlo desesperadamente, pero un dolor insoportable lo atravesó. Seguramente se había defendido bien, incluso logró bloquear con su espada, pero sintió como si sus costillas se estuvieran rompiendo por el impacto. La expresión de Bajar se tornó en incredulidad. ¿Cómo pudo pasar esto? Incluso aunque la mejora mágica sea imposible para ella. ¿De dónde venía una fuerza tan sobrenatural? ¿Podría ser que todo esto se haya derivado sin ayuda del maná? ¿Qué clase de anomalía loca podría permitir que esta chica, y no ese chico, existiera? Fue absurdo tener tanta mala suerte y encontrarse con dos irregularidades en un día. Mientras Bajar maldecía su mala suerte, el inconfundible sonido de la destrucción resonó a su alrededor. Una temible energía de espada voló, destruyendo los alrededores. Él no podía entender esto en absoluto. Tenía control total sobre el maná, pero la chica de cabello azul estaba desatando la energía de la espada como si no tuviera maná. Fue algo increíble. Sencillamente enloquecedor. Pero ese no era el momento de analizar ese tipo de pensamientos. Desesperado, Bajar blandió su espada para contrarrestar el ataque de la chica de cabello azul. Debería haber logrado pararlo. Pero algo lo estaba corrompiendo. Cuando las energías de la espada chocaron, sintió que algo lo invadía. Su cabeza daba vueltas. Por alguna razón inexplicable, un odio ardiente hacia la Santa Iglesia llenó su mente. Bajar se mordió la lengua para recuperar la claridad mental. ¿Un espadachín que maneja maldiciones como si fueran maná? Concentrando maldiciones como si fueran maná, nunca había oído hablar de un método tan grotesco utilizado por un caballero en toda su vida. Y la forma en que incluso un maestro de la espada como él se sintió amenazado por esa cruel maldición era escalofriante.
En circunstancias normales, tal vez habría podido solucionarlo. Pero su maná y resistencia no eran infinitos. Aquel farsante héroe logró recuperarse completamente de sus heridas, pero Bajar no pudo. Agotado por la batalla anterior con el hombre de cabello blanco, se encontró en una situación cada vez más deteriorada, con enemigos apareciendo y con dificultades para enfrentarse uno a uno. En este estado desesperado, solo había una salida. Realmente no quería llegar tan lejos. Pero no tenía elección. Su muerte causaría un daño significativo al imperio. Una persona verdaderamente honorable debe saber cuándo comprometer sus creencias en pos de un propósito mayor. Resolvamos esto de una vez. Con esa declaración, Bajar desató el poder que le otorgó el emperador. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus ojos se tiñeron de un tono carmesí. Su espada negra, con una explosión, se lanzó hacia Ruby, que estaba atada. Naturalmente, esos bastardos no tuvieron más opción que tratar de proteger a Ruby. De ninguna manera esos cuatro podrían resistir el poder otorgado por el emperador. Este duelo debería terminar con su victoria. Ese era el plan. Tenía que serlo. Pero, rompe el collar. La luz brilló desde el collar y ese tipo atacó a la hermana Ruby con una espada extraña. Una chica de cabello castaño se asomó desde detrás del pasaje oscuro y gritó eso. Aún no había usado la espada negra y el caballero de cabello azul rompió en pedazos su collar. Como era de esperar, eso significaba que ya no podía controlar el poder que contenía. Bajar apretó los dientes y atacó salvajemente a la chica caída, pero... ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo? Un lobo apareció frente a él. El rey bestia que debería haber sido absorbido y traicionado. Antes de que pudiera comprender la extraña situación, la energía de su espada fue devorada por las sombras. El pasaje detrás de él apareció, envolviendo la energía de su propia espada. Apenas logró esquivarlo por puro instinto, pero el mismo ciclo se repitió. La energía que había desviado regresó hacia él, tragada por las sombras una vez más. Y para colmo, los incesantes ataques de la chica de cabello blanco seguían sucediéndose. Cada golpe estaba imbuido de una innegable maldición que no podía ignorar. Bajar ya no podía ni siquiera lanzar un contraataque. Lo único que le preocupaba era esquivar y bloquear. En tal situación. Aquí tienes, muchacho. Yo también le tengo rencor a ese cabrón. Bajar escuchó la voz del lobo. La chica de cabello negro avanzó caminando mientras un gigantesco e intrincado círculo mágico se grababa debajo de ella. ¿Podría eso siquiera llamarse un círculo mágico? Te prestaremos algo de poder. No era maná, sino una forma de magia inquietantemente siniestra. Se manifestó y emanó un brillo siniestro. La sombra de Bajar se movió por voluntad propia, atándolo. Por más que lo intentó, no pudo liberarse de esa atadura. Las cadenas habían transformado su sombra en una inmovilización total. Pero los ataques cesaron. Tanto la muchacha de cabello azul como la de cabello blanco, que lo habían amenazado hasta ahora, habían detenido sus ataques y se habían apartado. ¿Cuál fue la razón de esto? ¿Por qué sucedió esto? Ni siquiera necesitó pensar mucho para encontrar la respuesta. El hombre de cabello blanco lo estaba mirando. Sus ojos brillaban con llamas doradas. Ese tipo no había estado observando la batalla con indiferencia. Definitivamente no se había agotado por el conflicto anterior. Él simplemente se estaba preparando para el golpe final. Espada sagrada. Podía sentir la energía divina. ¿Un cardenal? ¿Un sumo sacerdote? ¿El papa? No, no era nada de eso. Era un poder que estaba más allá de la humanidad. Esa aura sagrada. La vista de él extendiendo sus alas radiantes. Era un dios. Una deidad estaba delante de él. Saca tu espada. En un instante, la radiante luz blanca lo envolvió todo. Capítulo 96. Una conciencia borrosa. Los pensamientos flotaban en el vacío. En tal estado, se oyó una voz. La mente errante, perdida sin dirección, comenzó a encontrar su camino. Al poco tiempo, la conciencia regresó. Los ojos que se creía que nunca volverían a abrirse, parpadearon y se abrieron. Por fin despierto, Bajar. Con esa voz llegó la visión de un caballero de cabello negro vestido con armadura. El emblema grabado en su pecho. De ahí quedó claro. Parecía ser un caballero del imperio. ¿Dónde estoy? Sentía que la cabeza le iba a estallar y el más mínimo movimiento le provocaba náuseas. Reprimiendo desesperadamente el dolor de cabeza, Bajar intentó levantarse de lo que parecía una cama. Pero no había ninguna fuerza en su cuerpo. Un superhumano que había alcanzado el nivel de maestro de la espada. La omnipotencia que habitualmente irradiaba ese físico no se sentía por ninguna parte. El poder que podía dividir montañas con un solo golpe de espada había desaparecido. Ni siquiera podía levantar el brazo sin luchar. Debes mantener la calma.
Tus heridas aún no están completamente curadas. Mientras Bahar intentaba moverse nuevamente, el caballero de cabello negro gritó con urgencia. Ante esto, los recuerdos volvieron a surgir. Los acontecimientos pasaron por su mente. Había ido a investigar a esa chica Ruby, solo para ser emboscado por un hombre de cabello blanco que manejaba fuerzas desconocidas y compañeros extraños, y finalmente, terminó muriendo. Estaba seguro de que había muerto. Sin embargo, allí estaba, respirando. Su cuerpo estaba en completo estado de desorden, pero al menos sus extremidades aún funcionaban. Un escape estrecho. De alguna manera, Bahar había sobrevivido a esa peligrosa situación. Informe. ¿Qué diablos pasó? Te encontré desplomada en un edificio en ruinas y corrí inmediatamente a la Santa Iglesia. Comenzaron el tratamiento tan pronto como les expliqué la situación. El caballero de cabello negro entró en acción ante la orden de Bahar. Pero las preguntas persistían. La situación era demasiado extraña. Ese ataque. Incluso si el poder divino dentro de esa espada sagrada era inmenso, no parecía razonable que el héroe hubiera gastado toda su energía. Sus compañeros todavía estaban en forma para luchar. Pero me dejaron allí, así como así. ¿Habían tenido prisa por huir de la mansión? Era natural que la gente se sintiera atraída por una batalla tan feroz, dado lo que se había desarrollado. Era bastante plausible que hubieran salido apresuradamente para evitar ser descubiertos por el Imperio sin confirmar su vida o muerte, y ese pensamiento fue el primero que le vino a la mente. Pero eso me pareció un poco extraño. Al fin y al cabo, puse una barrera. Aquella muchacha Rubí no era una simple plebeya, era de la nobleza. Pertenecía a una clase alta y la influencia de su familia tampoco era despreciable. Ser testigo de cómo alguien de ese estatus es oprimido públicamente no tendría ningún beneficio para nadie. Así pues, Bahar había colocado una barrera alrededor de la mansión. Una cualidad de encantamiento que no permitía escapar ni un solo susurro. Incluso lanzó un hechizo de encanto para que la gente normal no pudiera acercarse a la mansión. ¿De verdad no se dieron cuenta de esa barrera? ¿Ocurrió algún acontecimiento fortuito que lo mantuvo con vida? Aunque algunas cosas desafiaban toda explicación, Bahar rápidamente dejó esos pensamientos de lado. Negar la fortuna que había llegado a su vida sería una tontería y, lo que era más importante, había asuntos más urgentes en juego. Con los dientes apretados, reunió fuerzas para levantarse, luchando contra el horrible dolor que sentía. Al ver esto, el caballero de cabello negro gritó en pánico. No deberías moverte. Tus heridas. Basta. Tengo algo que hacer, así que mejor lárgate. Bahar lo fulminó con la mirada, pero, curiosamente, el hombre se mostró persistente. Si presionas ahora, tu vida estará en peligro. Si hay algo que debes hacer sin falta, déjamelo a mí. Un consejo notablemente presuntuoso del caballero de cabello negro. Normalmente, merecería un castigo inmediato por tal insolencia. Pero Bahar lo soportó, ya que técnicamente era su salvavidas. Es algo que no puedes hacer por mí. Si es algo que no puedo hacer, venganza. Habiendo usado cobardemente trucos para evaluar sus habilidades con la espada y convocado aliados en contra de las reglas de un duelo sagrado 1 contra 1, no tenía intención de dejar ir a ese tipo. Por supuesto, enfrentarlo directamente va a ser difícil. Entonces solo necesitaría movilizar otras tropas. Ya había descubierto sus identidades. Ese inmenso poder. Esas habilidades incomprensibles. El nombre de la misteriosa organización llena de esos extraños individuos era fácilmente reconocible, incluso para un niño. Los colmillos negros. Esos bastardos escurridizos. ¡Qué movimiento tan astuto! Ese hombre de pelo blanco. Él era definitivamente el líder de los colmillos negros. Aún así, el Imperio continuó persiguiendo a tipos molestos como él. Él tuvo que haber manipulado al Imperio de la misma manera que comprendió la habilidad con la espada de Bahar. Pero eso se va a acabar ahora. Bahar lo había visto de primera mano. La cara de ese tipo y la firma de Maná. Ya no había forma de poder ocultar su identidad. Hasta ahora los había esquivado. Pero pronto tendrían que enfrentarse a todo el poder del Imperio. Incluso si hubiera derrotado a un maestro de la espada. ¿Podrá ganar contra dos? ¿Qué pasa con las formidables fuerzas del Imperio? El héroe legendario. ¿Qué pasa con las marionetas de cadáveres que ese tipo hizo con sus aliados? Incluso si lograra derrotarlos a todos, ¿realmente podrían salvar el cuello frente a su majestad? ¿Podrían enfrentarse a alguien que ya había trascendido la humanidad? No hay manera. El poder de ese héroe de cabello blanco. Destreza física abrumadora con técnicas inferiores a las de un aprendiz de caballero. Si no se le controla, ese tipo algún día se convertirá en un verdadero monstruo capaz de sacudir el imperio. Pero eso ya no sucedería más.
El nombre de los colmillos negros pronto sería borrado de la historia. Esos bastardos se arrepentirán de haberme perdonado la vida para siempre. Cuando Bahar pronunció esas palabras, una sonrisa maníaca se extendió por su rostro. Y el caballero de cabello negro también estalló en carcajadas. Ese tipo estaba actuando de manera absurda sin razón aparente. No importaba lo benévolo que fuera, su actitud era demasiado vulgar. Bahar le lanzó una mirada fulminante como si quisiera decirle basta ya. O eso era lo que pretendía. Pero no salió nada. Hablar solo haría las cosas más raras. Bien, definitivamente parece que tienes razón, Bahar. El hombre de cabello negro se rió de buena gana, y luego, sus rasgos comenzaron a cambiar, revelando cabello blanco y ojos azules. Yo también siento que me arrepentiré de dejarte con vida. El líder de los colmillos negros estaba parado justo frente a él. No puedo creer que no te hayas dado cuenta de que llevas un disfraz. Tus circuitos mágicos deben estar bastante estropeados. Dije con una sonrisa. Entonces, ¿un maestro de la espada es realmente un maestro de la espada? Bahar había soportado el golpe con todo el poder divino. Aunque estaba más cerca de ser un trozo de carne que de ser una persona, todavía se aferraba a la vida. Por consiguiente, la resurrección era perfectamente alcanzable. No era solo el estigma de la clase santa para aparentar. Incluso podía excluir algunos órganos como los circuitos mágicos del tratamiento. Bahar apretó los dientes mientras me miró. Cobarde, ¿hasta dónde vas a llevar esta humillación? Él se peleó, me acusó de usar trucos y de atacarlo cobardemente con números. Sin embargo, tales palabras no causarían ningún daño. ¿Cobarde? ¿De qué estás hablando? Somos, después de todo, el partido del héroe justo. Trabajé duro para reunir a estos buenos niños. Es natural que nos asociemos con héroes para vencer los formidables obstáculos en nuestro camino. No había nada de cobarde en ello. Si un caballero imperial intimida a la gente, se llama linchamiento. Si lo hacemos nosotros, es una redada. Bueno, incluso si hubiera usado métodos deshonestos, no importaba. El resultado del duelo ya está asegurado, ¿no? No importa lo que digas, son solo las divagaciones del perdedor. Naturalmente su boca se cerró ante mis palabras. Una frase que había repetido una y otra vez en el trabajo anterior. Nunca pensó que la escucharía él mismo. Mátame. Finalmente habló en tono resignado. Esperaba que se esforzara un poco más. Pero parecía que realmente había llegado a la conclusión de que no había forma de sobrevivir. Con expresión de dolor, cerró los ojos. Me acerqué a él y le dije. Preferiría no hacerlo. Su rostro inmediatamente cambió a uno de pánico. No parecía comprender del todo la situación, pero... Si lo pensara por un segundo, debería ser obvio. Si realmente tenía intención de matarlo, ¿por qué me habría tomado la molestia de tratarlo? Podría simplemente haberle cortado la cabeza para confirmar su muerte. No te hagas ilusiones. Eso no significa que te deje vivir. La verdad es que no lo había descartado por completo. Era un personaje tan importante que perderlo llamaría la atención. Había pensado en capturarlo hasta cierto punto. Pero él mismo lo había dicho. Si te dejo con vida, seguramente me arrepentiré. Él proclamó abiertamente. Soy el tipo de persona que te apuñalaría por la espalda si me perdonaras. Tal advertencia era algo que no podía ignorar. Así que definitivamente lo mataría. Lo mataría, pero, por supuesto, lo natural es devolver lo que te han dado. Mientras decía eso, saqué la jeringa llena de líquido azul. El mismo tipo de droga que le había inyectado a Ruby. Su rostro se puso pálido de miedo. Bueno, no fue demasiado sorprendente. Después de todo, ¿cuántas personas pueden producir la receta especial del imperio en el momento? Espera, un momento. Su rostro se puso pálido como la muerte. Entró en pánico y trató de huir de mí, pero... Poco a poco fui acortando la distancia. Puede que no sea del clan Dan, pero he leído muchas novelas de artes marciales. Aprendí mucho sobre cómo vivir sabiamente en ese mundo. Le mostré una sonrisa brillante y le inyecté la droga en la muñeca. La bondad debe ser recompensada 2 veces, mientras que el rencor debe ser multiplicado por 100. El grito que resonó era como el de una niña de 6 años. Pronto, la cintura de Bahar se dobló como un arco. Capítulo 97. Salí de la habitación donde estaba ese idiota de Bahar con una sensación de incomodidad. Me invadieron oleadas de arrepentimiento y vacío, golpeándome como un maremoto por lo que acababa de hacer. Por supuesto que no soy tonto. No estoy aquí para decir tonterías sobre que la venganza no tiene sentido o que uno debe perdonar a sus enemigos para romper la cadena del odio. Si alguien se mete contigo, lo natural es devolverle el favor. Especialmente cuando se atrevieron a meterse con mi gente. Así que, la venganza en sí misma estaba bien.
Definitivamente fue perfecto hasta ese momento. Oh, oh, Dios, no. Ese sonido de gemido. Un hombre de mediana edad, de unos 40 años, me rogaba desesperadamente que parara ahora que había llegado a su límite. Esas imágenes contaminaron mi mente. No pude evitar preguntarme si así es como se sentiría uno al enfrentarse a Tulu. Puaj. De repente sentí náuseas. ¿Por qué es eso? Se supone que la venganza es un acto satisfactorio, pero me sentí como si fuera yo el que estaba siendo torturado. Lady Rubia había tomado 2 dosis de jeringa. Yo estaba listo para devolver 100 dosis, preparando mis propias y deliciosas drogas de tortura. Y sin embargo, allí estaba yo, con 50 dosis sobrantes. Quizás había sobreestimado mi tolerancia. Pensé que me había acostumbrado a los cadáveres, pero al ver a un hombre de mediana edad mendigando y aferrándose mientras perdía fluidos corporales por todos los agujeros, me sentí completamente impotente. Esto es una locura. ¿No se llama el efecto del oso blanco? Cuanto más intentaba no pensar en ello, más volvía a atormentarme. Así que iba caminando con una expresión triste cuando me encontré con una cara familiar. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes alguna molestia? Con eso, Lady Rubia asintió. Había utilizado el estigma para tratarla y la mantuve acostada para que se recuperara. Al parecer, acababa de despertarse. Mientras la miraba, finalmente hablé. Por cierto, ¿quieres ir a ver a Bajar? Pensándolo bien, Lady Rubia había sido la más afectada por Bajar. Parecía un poco extraño vengarse de él sin incluirla a ella. Debe estar con esos tres ahora mismo. Ciel, Lucky y Lien. Rara vez me pidieron nada, alegando que también debían castigar a ese tipo. Como persona moderna y decente, pensé que torturar a alguien en un estado tan lamentable era un poco excesivo. Intentó tomar algo valioso, por lo que merece un castigo apropiado. Ciel habló con firmeza. Si el maestro de la espada del imperio desaparece de repente, es seguro que se armará un escándalo. Necesitamos un encubrimiento. ¿Qué pasa si poseo su cuerpo con otra alma? Lucky incluso sugirió una idea razonable. Habían toneladas de almas que querían un cuerpo vivo. Sería posible seleccionar uno adecuado para este acto y que imite a Bajar, pero parece que primero era necesario destruir por completo la identidad del propietario original. Así que esos dos estaban muy entusiasmados. En el medio estaba Lien, inquieta por su posición. Verlos a ambos darlo todo la haría sentir incómoda si no participaba. De todos modos, esos tres tenían que estar ocupados, preparando el terreno para la posesión en este momento. Lady Rubia, después de haber sido torturada por ese tipo, sin duda también querría desatar su resentimiento reprimido. Entonces pensé en volver, girar el pomo de la puerta y dejar que lo hicieran. Pero luego lo volví a cerrar. Rápidamente, antes de que la espantosa escena pintada de rojo pudiera entrar en la vista de Lady Rubia. ¿Soy solo yo o Lien parece ser el más entusiasmado? Al oír sus risas, era evidente que se habían vuelto completamente locos. Fue un espectáculo grotesco que para mí sería difícil de ver. Si la ya tímida Lady Rubia viera eso, definitivamente se desmayaría. Mientras bloqueaba sutilmente la puerta, ella parecía estar tratando de decirme algo. Entiendo tus sentimientos, pero honestamente, es mejor no ver esto. Le aconsejé sinceramente, pero al mirar la cara de Lady Rubia, parecía que no me estaba pidiendo que la dejara fuera. ¿Qué diablos estaba tratando de decir? Seguí observando mientras ella apartaba la mirada de mí por un rato y luego finalmente habló con el rostro sonrojado. Gracias. Gracias por salvarme. Sabiendo lo peligroso que era, me agradecía a pesar de saber los riesgos que podrían costarle todo. Un momento conmovedor. Pero aún así endurecí mi expresión y respondí. Eso es algo que realmente debería decir. Esta vez no estaba en condiciones de recibir agradecimientos. Más bien, le debía uno. ¿Por qué un caballero directamente subordinado a la familia real vino a buscarla de repente? La única posibilidad que se me ocurrió fue el negocio de las pociones. Sin duda, tenía que ver con la propuesta que le hice. Estaba claro que se dejó atrapar por ella, así que realmente no tenía ninguna razón para culparme. Incluso cuando la torturaban, ella persistió por el bien de todos. Incluso me había instado a abandonarla y escapar por miedo a que pudiera ser capturado por el imperio. ¿Cómo podría simplemente dejar esta situación de lado? Le dije a Lady Rubia que ella era realmente valiosa para mí. Incluso si el imperio me descubriera o me atrapara, haría cualquier cosa por su vida. Eso es natural. Así que la próxima vez que se encuentre en peligro, debería olvidarse de la situación y simplemente pedirme ayuda. Después de terminar mi pequeño discurso, reinó un silencio increíblemente incómodo, casi sofocante.
No pudimos mirarnos a los ojos durante un largo rato. Naturalmente, el arrepentimiento brotó dentro de mí. ¿Fui demasiado lejos? En lugar de disculparme yo, fue ella quien me dio las gracias. Mi repentina efusión me confundió y lo solté todo sin pensarlo dos veces. ¿No fue esa una afirmación un poco fuerte? Pero una vez que dije esas palabras, no pude retractarme. Justo cuando estaba nervioso y sin saber qué hacer. Hablando de eso, ¿esa fue la llamada que enviaste en ese entonces? Lady Rubia de repente intentó cambiar de tema. Ella tropezó con sus palabras, lo que la hizo súper incómoda. ¿Llamar? Estaba igualmente ansioso por cambiar el ambiente, así que continué la conversación. Al escucharla, parecía que mientras intentaba engañar a Bajar y enviarlo de regreso, el dispositivo de comunicación sonó inesperadamente, lo que le causó cierta angustia. Sin embargo, no había enviado ninguna comunicación. Consulté con esos tres para estar seguro, pero me dijeron que tampoco la habían contactado nunca. Qué extraño. Los informantes suelen tener horarios fijos para ponerse en contacto. ¿Se trata de un simple anuncio? Lady Rubia murmuró. Reflexioné un momento y luego comencé a recoger los restos del dispositivo de comunicación destruido. Bueno, no es tan importante, pero esta sería una buena oportunidad para ver si puedo reparar la espada sagrada o si debería dejarlo todo en manos de los enanos. Con esto en mente, recordé el minijuego del trabajo anterior. Junté los escombros rotos. No requirió ningún equipo complicado. Todavía no me había acostumbrado del todo a esto, pero este cuerpo ya había superado con creces el ámbito de lo ordinario. Después de todo, el martilleo podía sustituirse fácilmente por el puñetazo. El fuego podía controlarse con un simple hechizo. En menos de 30 minutos, el dispositivo de comunicación recuperó su forma anterior. Incluso restauré los encantamientos grabados en él, por lo que debería funcionar correctamente. Decidí probarlo reproduciendo los mensajes perdidos. Hola, querida clienta rubia, nos comunicamos contigo porque hay un problema con el producto que has pedido. ¿Un producto pedido? ¿Compré algunos suministros para el campo de entrenamiento o algo así? Mientras pensaba en eso, el rostro de Lady Rubia se puso pálido. Con los ojos muy abiertos y sudando, saltó hacia mí. De repente, ante esta situación inesperada, no pude esquivar a tiempo, sabiendo que si calculaba mal mi fuerza, Lady Rubia también podría resultar herida. Y así, algo suave presionó mi cara, obstruyendo completamente mi visión y cortándome la respiración. No podía ver lo que era, pero la sensación me informó muy bien. Naturalmente, mi cara se puso roja de pánico. Q, que es el botón de parada. Sin embargo, aparentemente ajena a ello, Lady Rubia blandió el dispositivo que me había arrebatado. Quería preguntarle qué estaba haciendo, pero no, estaba a punto de preguntarle. En ese momento recibí una respuesta a mi pregunta, pero vino de una voz inesperadamente clara. Lamentablemente, los pañales para adultos en color blanco que pidió la clienta rubia están agotados. Elija entre las opciones azul o rosa. El sonido del dispositivo de comunicación al romperse resonó en la habitación. Pero ya era demasiado tarde. Lady Rubia, que me había estado destrozando antes, se levantó torpemente. En un momento embarazoso de contacto visual. No dije una palabra, pero ella tartamudeó, probablemente tratando de ofrecer una explicación. Es extraño que haya bromas tan absurdas. Mantenerse al día con las tendencias del imperio es realmente difícil. Jeje. Sonriendo mientras lloras. Intenté poner cara de oh, te creo totalmente, pero parece que fracasé. Lady Rubia, en todo su esplendor, estaba ahora parada frente a mí, hecha un desastre sonrojado. Sonrojándose, no pudo soportar hacer contacto visual y huyó, pero luego. Clunk, bang. Ella se estrelló fuertemente. Su frenética huida no ayudó, ya que el ahora torpe tomate rojo tuvo que regresar a mí para recibir tratamiento. ¿Qué debería decir? En realidad ella no estaba actuando acorde a su edad en muchos sentidos. Capítulo 98. No tienes que preocuparte por lo que pasó antes. Le dije esto a Lady Rubia. Honestamente, sabía que darle algo de tiempo a solas sería lo mejor, pero dadas las circunstancias, simplemente no había otra opción. Usando el estigma repetidamente, combinándolo con ese golpe final a Bajar, había agotado mi poder divino. Con todos estos problemas acumulados, mi eficiencia de recuperación estaba por el suelo, lo que significaba que tenía que permanecer en contacto prolongado con mi paciente. Y como resultado, allí estaba Lady Rubia, acostada en mi regazo, sollozando como una niña pequeña. Su cara estaba roja como un tomate de la vergüenza. Si la dejaban sola, parecía que realmente se mordería la lengua y elegiría el modo autodestrucción. No es vergonzoso sentir dolor. Nadie se reirá de ti por eso, ¿sabes?
Dado lo fuerte que resonaban sus gritos y con el camino de sombra de Ciel aún abierto, todos nuestros compañeros eran muy conscientes de la difícil situación de Lady Rubia. Hablé con suavidad, decidido a no herir más sus sentimientos, e incluso le di una palmadita tranquilizadora en el hombro. ¡No! No me refería a eso en absoluto. Pero Lady Rubia sollozaba aún más. ¿Qué tan molesta debe haber estado? Me di cuenta solo por la forma en que mencionaba su juramento de maná invencible. Ella, entre todas las personas, no ignoraría la gravedad de un juramento de maná. Entonces me pregunté si ese malentendido de antes era realmente genuino. Sin embargo, había algo en ello que no cuadraba. Entonces, ¿por qué pediste pañales? Si no le dolía, ¿por qué iba a comprarlas? Mi curiosidad natural debió hacerla sudar a mares mientras evitaba mi mirada. Bueno, es porque mi padre se ha estado sintiendo mal. Agregó que los compró para su padre enfermo. Ahora bien, como eso vino directamente de la propia Lady Rubia, quería creerle completamente, pero... Eso es un poco extraño, ¿no crees? ¿Cómo no cuestionarlo? El mensaje dejado por el personal decía claramente que eran de talla adulta para mujer. ¿Por qué encargaría para su padre algo que estaba destinado a una mujer adulta? Después de reflexionar sobre esto por un momento, mi rostro se volvió severo. Si ella compró esos productos cuando ni siquiera estaba enferma, solo había un pensamiento lógico que le venía a la mente. Esa es una preferencia única y específica. ¿Juego de bebé, eh? Al principio pensé que Lady Rubia era la más normal de todas. Aparentemente, soy la única sensata que queda. Estoy muy preocupada por esto. Debería visitarlo algún día. Su padre, que confió en su capaz hija y se retiró a un lugar remoto de vacaciones, fue en su día un buen hombre. De repente, con solo unas pocas palabras suyas, se transformó en un anciano frágil y a punto de morir. Ya no podía permitir que Lady Rubia fuera percibida como una mala hija. Bueno, ya veo. Lamento el malentendido. Con esto no me quedó más remedio que dar por terminada esta situación. ¿Me comuniqué bien de verdad? Su ceño se disipó. En cambio, poco después, pareció mostrarse culpable. ¿Qué puedo decir? Sinceramente, empecé a preocuparme por qué tipo terminaría llevándosela. Es un puñado de personas a las que alguien tendría que cuidar de cerca. Esta línea de pensamiento siguió creciendo aún más. Cuando lo pienso, Ciel, Lien y Lucky, todas tienen buen carácter, pero también tienen sus peculiaridades. Algún día seguramente conocerían a alguien y se casarían, pero no puedo imaginarme qué tipo de novio podría manejarlas. Quien quiera que sea, lo va a pasar muy mal. A menos que sea una especie de superhombre, su estado físico y mental seguramente se verá afectado. Esos pensamientos me rondaban mientras continuaba tratando a Lady Rubia. Cuando de repente, el sonido de pasos resonó de la nada. Miré hacia arriba y encontré a un caballero de cabello negro. ¿De verdad creíste que caería tan fácilmente? La voz escalofriante cortó el aire. De él emanaba una abrumadora intención asesina. De repente, Bajar apareció y cargó contra nosotros con su espada desenvainada. Ustedes son los primeros en manchar el honor, así que no crean que pueden morir en paz. Sus ojos ardían de odio. Con una risa frenética, Bajar blandió su espada. Miles de luces de espada se lanzaron hacia nosotros sin darnos un segundo para esquivarlas. La sangre brotó de Lady Rubia. Su vida se apagó como una vela, haciendo que todo nuestro intento de rescate fuera inútil. Incluso con todo mi poder sagrado y el poder del estigma, no pude resistir ese ataque. Así, sin más, todos murieron. Pero no sucedió así. ¿Qué te parece esto? Tiene cierto encanto, ¿verdad? Bajar, o más precisamente, el espíritu que poseía su cuerpo, se jactó mientras reía a carcajadas. La obra está completamente terminada, mi señor. No se preocupe. La personalidad original ha sido completamente borrada. Con las alegres palabras de Lucky siguiendo al falso Bajar, mi expresión se iluminó naturalmente. Traer a Lucky a bordo fue realmente una decisión sabia. La escena empapada de sangre del santuario me había hecho dudar en reclutar a un personaje villano, pero... si no la hubiera traído, me habría arrepentido toda mi vida. Claro, tratar con almas y maldiciones parecía ominoso, pero si ella está de nuestro lado, ¿a quién le importa? Lo que era un poder misterioso en nuestro lado sería considerado brujería en el de alguien más. Esto definitivamente va más allá de lo que esperaba. La desaparición de Bajar. Cuando circule esa noticia, suponiendo que así sea, la gente sin duda empezará a sospechar de Lady Rubia, a quien visitó por última vez. En el peor de los casos, intentar matar a un maestro de la espada podría provocar que otros dos nos persigan como si fuéramos animales salvajes. Esta estrategia nació de esa preocupación.
La vitalidad y el espíritu estaban desalineados, por lo que no sería tan poderoso como el original, pero además de eso, era solo bajar en el mismo estado que antes, con el dramatismo anterior de Lucky añadido a la mezcla. Esto definitivamente funcionará. Una sonrisa se dibujó en mi cara. Era hora de plantar un espía en el núcleo del imperio. La mansión era un desastre, y dentro del caos se escondía un único visitante inesperado. Un hombre de pelo rubio contenía la respiración y miraba desesperado la escena que se desarrollaba ante él. Su rostro reflejaba conmoción. Nunca pensé que vería algo así. Cuando la tercera princesa le ordenó que vigilara los movimientos de Bahar, pensó que sería una pérdida de tiempo, solo un idiota haciendo el tonto. ¿Qué clase de canalla traicionaría a un guardián real? Pensó que observar no daría ningún resultado. Ocupa el tercer lugar en la inteligencia secreta del imperio. Se le asignó una orden ridícula. Vigila las cosas porque algo me molesta. Pero lo que ocurrió ante él fue tan impactante que borró todas esas dudas. La verdadera identidad del líder de los colmillos negros, el héroe recién manifestado, la muerte de un maestro de la espada y el plan de espionaje que utiliza un Bahar falso. Incluso para un espía de carrera como él, que habitualmente se enfrentaba a secretos impactantes, ver lo que acababa de suceder fue suficiente para dejarlo estupefacto. Los instintos de la tercera princesa superaron toda imaginación. Hasta ahora, él simplemente la había considerado una mocosa caprichosa, pero esto fue suficiente para cambiar esa evaluación por completo. El imperio se va a desmoronar. El movimiento que había realizado basándose en su intuición conduciría a la aniquilación total de los colmillos negros. Sus manos temblaban de emoción. Después de alejarse rápidamente de la mansión para asegurar una distancia segura, envió un mensaje a la princesa. ¿Estaba el cielo de su lado? Esta vez la tercera princesa recibió su contacto casi instantáneamente, mucho más rápido de lo habitual. La chica de cabello dorado apareció en la pantalla. Tengo un informe importante, declaró en tono apresurado. Estos incidentes que experimentó de primera mano tenían el poder de cambiar el futuro del imperio. ¿Qué debería discutir primero? Era demasiado obvio. Aunque todo lo demás también fue significativo, nada se comparó con la revelación relacionada con el héroe. Entonces el hombre dijo, el líder de los colmillos negros, un tipo llamado Ian, es el héroe de esta generación. O al menos eso pretendía decir. Parece que has entendido mal algo. La voz del emperador resonó en respuesta. Por un momento, todo en su mente dio vueltas. Él sabía de qué se trataba. Las restricciones impuestas por el Departamento de Inteligencia del Imperio. Cuando se topó con secretos que no debía tocar en absoluto, eso fue lo que siguió. Pero, ¿por qué? ¿Qué exactamente quedó atrapado en esos parámetros? Sin duda, esta era una bala que podría perforar el corazón de los colmillos negros. Entonces, ¿por qué quedaría atrapado en esas limitaciones? No existe ningún héroe llamado Ian. Al oír eso, la sorpresa se apoderó de su rostro. Esta fue una restricción impuesta directamente por el emperador, destinada a borrar los recuerdos relacionados con los héroes legendarios. Las limitaciones más poderosas, detalladas y complejas establecidas. Alteraciones de las memorias que fueron ejecutadas de manera más minuciosa que en otras. El líder de los colmillos negros no solo se había movido bajo el radar, ya había sido detectado. Ese tipo sabía todo desde el principio y usaba un alias. Tocó las mismas restricciones usando un nombre idéntico a uno del legado, con el objetivo de manipular las cosas con el poder del emperador para borrar su propia memoria. Nunca existió tal persona. Sus pensamientos se volvieron borrosos. Ni siquiera podía recordar lo que se suponía que debía estar pensando. Todo lo que tenga que ver con él es insignificante. Olvídenlo. Ah. Así que eso es todo. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? Nada de esto importaba. El nacimiento del nuevo héroe, la muerte de Bahar, el plan de espionaje, todas son trivialidades. Así que solo necesitaba olvidarlo todo. ¿Qué? ¿Por qué dejaste de hablar? Mientras estaba sentado allí con una expresión aturdida, finalmente recobró el sentido y vio la imagen de la tercera princesa en la pantalla. ¿Y cuál es ese importante informe tuyo? La tercera princesa preguntó con una expresión frustrada, pero era él quien estaba realmente desconcertado. ¿Un informe importante? ¿Cómo que de repente? ¿Cómo podía hablar tanto de un informe importante cuando él era quien había iniciado el contacto? Era una absurdidad demasiado ridícula. Pequeño mocoso. Esa palabra marcó el inicio de una serie de insultos absolutamente ensordecedores por parte de la tercera princesa mientras desataba su furia sobre él tan caprichosamente como siempre. Me hace lidiar con sus tonterías. Por supuesto, se enojaría conmigo para desahogar su vergüenza.
La tercera princesa era verdaderamente poco confiable como siempre. Aunque no pudo desafiar a un miembro de la realeza, actuó como si se disculpara a la ligera. Pero en su interior, tomó una decisión firme. Él compartiría con sus colegas de inteligencia que ella no era más que un ancla podrida. De hecho, el único en quien puedo confiar es el brillante segundo príncipe. Capítulo 99. El informe es extraño. En el Palacio Imperial, Balzac hizo esta declaración en el despacho de la tercera princesa. La muchacha de cabello dorado frunció el ceño y se llevó las manos a la frente mientras un fuerte dolor de cabeza comenzaba a latir. ¿Por qué hoy en día nada puede salir bien? No era que hubiera desarrollado el hábito de confiar ciegamente en sus instintos. Su intuición había resultado acertada la mayoría de las veces. Debería haber funcionado bien. Pero últimamente, sentía que su intuición se había desviado por completo. ¿Estás seguro de que realizaste una investigación exhaustiva? No le diste importancia y pasaste por alto algo importante, ¿verdad? La tercera princesa preguntó, pero lo único que recibió fue un informe impecable. Para hacer que sus dudas parecieran tontas, resultó que Rubia era solo una empresaria común y corriente. El secreto no se debía a algún secreto trascendental. La gente involucrada en el negocio de las pociones simplemente tenía miedo de meterse en problemas. Rubia no tenía ninguna conexión con los colmillos negros. Mientras Balzac volvía a explicarlo, comenzó a marcharse. Espera un momento. Algo en su comportamiento la molestó y la llevó a detenerlo. No, olvídalo. Sigue adelante. Ella dejó ir a Balzac. Incluso si tendía a actuar impulsivamente en lugar de planificar con anticipación, todavía había un límite. Su rostro, su tono, sus acciones, todo era normal, pero ella tenía una sensación inquebrantable de que algo no andaba bien. Estos días, ella realmente no se sentía bien. Mientras estaba perdida en estos pensamientos, la tercera princesa se hundió en su lujoso sillón y suspiró. ¿Me equivoqué después de todo? Por naturaleza, seguía sus instintos más que la lógica, aunque no carecía por completo de capacidad para el pensamiento racional. Pensándolo bien, investigar a Rubia fue una elección sin sentido desde el principio. El segundo príncipe. Ese bastardo de su hermano se negó a compartir información con ella. Sin embargo, todavía ignoraba felizmente a sus lacayos. Había recibido informes sobre el comandante de los colmillos negros. Ese tipo no había salido de su escondite durante 30 días. Incluso los ejecutivos rara vez salían. Los colmillos negros eran una organización sorprendentemente completa. No estaban arrasando el imperio, sino que se escondían meticulosamente y conspiraban para derrocarlo. Pero ¿cómo podría un grupo así estar involucrado en el negocio de las pociones? ¿Se arriesgarían a ser atrapados por el imperio solo para vender pociones un poco más baratas? Ridículo. Sí, los colmillos negros participaban a menudo en actividades benéficas, pero la caridad no significaba nada si no se hacía abiertamente. Hacer buenas obras ocultando tu identidad no atraerá a nadie que te apoye. No había ninguna razón para que los colmillos negros se involucraran en actos tan sin sentido. En otras palabras, era justo concluir que lo que Rubia estaba haciendo no tenía nada que ver con ellos. De hecho, ella ya había sido consciente de ello antes. ¿Cómo puedo dejar de preocuparme por esto? Al final no pudo resistirse a tocarlo. Y esto condujo al peor resultado. Ese bastardo de pariente de sangre. El segundo príncipe, que estaba en su apogeo estos días. Por alguna razón, los peces gordos de la agencia de inteligencia del imperio lo apoyaron en la lucha por la sucesión, haciéndolo más poderoso que antes. Él había estado apuntándole desde entonces. Y entonces, ¡voilá! Una justificación apareció justo delante de él. Quien te dio el mando fue tu padre. Seguramente no priorizarías tu investigación privada sobre la voluntad de tu padre. Estas fueron sus propias palabras. Si alguna vez esto saliera a la luz, su hermano sin duda estaría encantado de intentar enterrarla. ¿Por qué no simplemente ocultarlo? Si hubiera mantenido la boca cerrada de Balzac, todo habría terminado. Toc, toc. Ella realmente se preguntó qué tan desafortunado era su hermano. Adelante. Tan pronto como terminó esa línea, apareció un chico con cabello dorado brillante y ojos azules. Su pariente de sangre. No se trata del tipo de gorila corpulento que siempre masticaba puros, sino más bien de una versión más delgada, parecida a un parásito. En otras palabras, su hermano mayor. El primer príncipe había venido a visitar su oficina. No has olvidado nuestra promesa, ¿verdad? Sus primeras palabras al entrar la hicieron fruncir el ceño. Era inevitable. Ella ya era su objetivo. El hecho de que Balzac había sido manipulado por ella, y que si esto se descubría, el segundo príncipe la destrozaría.
Ese bastardo se había dado cuenta de esos hechos de alguna manera. Probablemente usó algún tipo de magia. Quién sabe cómo llegó a ese nivel, pero el hombre frente a ella era sin duda un archimago. Lo sé, así que deja de molestarme. ¿Cuándo me has visto romper una promesa? Dicho esto, sacó un collar. Un artefacto hecho con el poder de su padre, otorgado por sus logros anteriores. Un objeto precioso que le permitía controlar un cadáver hecho a partir de los restos reciclados del compañero de un héroe obsoleto. ¿Pero para qué es esto? Dado que se trataba solo de un préstamo temporal para callar a sus interlocutores, parecía un trato razonable. Ella le entregó el collar al primer príncipe y le preguntó. En realidad, no esperaba una respuesta concreta. Supuso que murmuraría algo vago. Pero por alguna razón, necesito el poder. Me enfrentaré a un oponente formidable, así que debo prepararme, pase lo que pase. El primer príncipe respondió a su pregunta claramente. Esa sonrisa en sus labios. La tercera princesa podía sentir que ese chico estaba extrañamente emocionado. ¿Comiste algo raro? Normalmente eres muy quisquillosa con las cosas triviales, pero hoy pareces diferente. Si hubieras mantenido la boca cerrada, habrías tenido un resultado mucho mejor. Es una lástima que tu bendita intuición se vea arruinada por tu personalidad descuidada. Eso fue un revés descarado, prácticamente diciendo. Por el amor de Dios, al menos ten algo de decoro cuando hables, mocoso grosero. Si hubiera sido su habitual intercambio, ella habría explotado, pero por alguna extraña razón, sus comentarios se quedaron con ella. Aquella frase sobre la bendita intuición le pareció extraña. Le pareció demasiado extraño que el tipo que normalmente se burlaba de su intuición de repente se la tomara en serio. Mientras su rostro se congeló por un momento, rápidamente se transformó en shock. La única posibilidad lógica era que había captado una pista por su comentario casual. Y añadiendo que se estaba preparando para enfrentarse a un formidable oponente la llevó a una conclusión. ¿Lo encontraste, no? Lo había encontrado. Los colmillos negros. Una forma de capturarlos. El primer príncipe sonrió con una expresión molestamente presuntuosa, aparentemente afirmando su suposición. Lo que estoy haciendo no tiene nada que ver contigo. Solo observa en silencio. Con ese tono condescendiente habló y, naturalmente, eso le hizo rechinar los dientes. Pero curiosamente, no tenía nada que refutar. ¿Qué había adivinado exactamente? ¿Qué estaba planeando él basándose en esa pista? Descubrir eso no cambiaría nada para ella. Las cosas ya estaban peligrosas debido al romance de Balzac. No había forma de que pudiera tomar más acciones unilaterales. El primer príncipe se marchó con indiferencia, con el rostro lleno de seguridad por su victoria. La tercera princesa apretó los dientes con irritación hasta que él cerró la puerta detrás de él y luego se congeló. Una intuición extraña, muy extraña, la invadió. Parecía que el plan de su hermano iba a tener éxito, pero ese mismo éxito le parecía peligrosamente venenoso, una sensación profundamente ilógica. Ella no tenía intención de revelarle esto, y de todos modos no le importaba mucho. Aún así, ella empezó a preocuparse por ello. ¿Qué clase de organización es la de los colmillos negros? No podía comprender en absoluto su identidad. Por mucho que los persiguiera, no podía alcanzarlos. Imaginar que perdieran era algo que estaba más allá de su alcance. Su intuición no siempre acertaba, pero no podía deshacerse de su inquietud. El comandante de los colmillos negros. ¿Qué clase de plan estaba tramando ese tipo monstruoso en ese momento? La tercera princesa comenzó a sentir miedo de verdad. Honestamente comencé a temer a la chica que tenía frente a mí. La mansión que una vez estaba en ruinas ahora estaba en ruinas. Mientras yacía en una cama improvisada, si él se acercó a mí, sin pronunciar palabra, se deslizó naturalmente bajo las sábanas. La miré desconcertado ante ese comportamiento extraño y socialmente inaceptable. ¿Estás preocupado?, preguntó ella. Elegir entre dos caminos que conducían a la perdición era un verdadero enigma. Si dijera que estoy preocupado, me etiquetarían como un pervertido espeluznante, pero si dijera que no, probablemente tendría que pasar toda la noche en esta situación. No podría ser peor. En mi mente eso es lo que pensé. ¿Por qué estáis todos aquí de nuevo? Pero no fue así. La chica de cabello azul y la chica de cabello blanco aparecieron ante mis ojos. Como la fortaleza está destruida, estamos expuestos a peligros por todos lados. Es mejor esperar cerca por razones de seguridad, declaró Lucky con total naturalidad. Sí, sí. Yo también pensé lo mismo, añadió Lien, intentando colarse en la cama. Me alegra saberlo. Por favor, tenga cuidado con los puntos ciegos, señorita Lien. La chica que parecía aturdida fue atrapada por Lucky.
El Lien que estaba tratando de invadir la cama fue reclutado a regañadientes por Lucky para que actuara como vigía. Para colmo de ridículas circunstancias, el último en llegar fue Lady Rubia, que parecía un tomate maduro. A diferencia de los demás, ella parecía consciente de que estaba haciendo algo vergonzoso. ¿Vinieron porque tenían miedo? Bueno, eso lo puedo entender. Una mansión en ruinas a medianoche puede ser bastante aterradora. Después de pasar por los acontecimientos recientes, tenía sentido que si todos desaparecieran de repente, sería aterrador. Ciertamente entendí ese sentimiento. Pero como era el único razonable en ese lugar, tuve que decir lo que había que decir. ¿Qué están haciendo aquí? Necesitan descansar bien. 4 personas no deberían estar acostadas en una sola cama. Pero, debería haberme dado cuenta. No había forma de que el sentido común se aplicara a la gente reunida aquí. No te preocupes. Una voz vino a mi lado. Y en ese momento, Ciel se subió encima de mí. Cuerpos completamente superpuestos. Después de realizar una hazaña tan extraña, Ciel anunció orgullosamente su descubrimiento sorprendentemente innovador al mundo. Si lo hacemos así podremos dormir todos en una cama. En ese momento decidí dejar de pensar por completo. Capítulo 100. Afortunadamente, la idea de Ciel no fue adoptada. Rien, que se dejaba influenciar fácilmente, y la señorita Rubia, que no pudo negarse cuando la presionaron lo suficiente, casi cayeron bajo la persistente persuasión de Ciel. Pero antes de que eso pudiera suceder, se propuso una solución razonable. Podemos traer unas cuantas camas y juntarlas. Un plan perfectamente sensato. Así que, como una familia feliz, terminamos acostados juntos, listos para dormir un poco. Estábamos en medio de una batalla salvaje. Tal vez porque nos habíamos lanzado de cabeza, pero incluso en medio de esta situación ridícula, el sueño llegó más rápido de lo esperado. Y así, el día lleno de acontecimientos llegó a su fin. Antes de darme cuenta, los cálidos rayos del sol caían sobre mi cuerpo. Sin la mayor parte del techo, no había nada que bloqueara la luz del sol que llegaba directamente hacia mí. Esa luz me despertó naturalmente. Sinceramente, por más estrechas y caóticas que fueran las cosas, pasar una noche en un lugar como este parecía una elección cuestionable. Pero sorprendentemente el ambiente aquí no era tan malo. Claro, había un agujero gigante en la pared, pero la brisa era agradable y la luz del sol se sentía bastante bien. Al estirarme, me recibió un refresco que hizo que la fatiga desvaneciera en un instante. Pero eso pensé. ¿Qué carajo? Por muy cansado que estuviera, normalmente me despertaba sintiéndome relajado. ¿Por qué mi cuerpo estaba tan aletargado esa mañana? Seguramente el físico saludable no haría huelga. No, dejemos eso de lado por ahora. ¿De verdad dormía aquí? Una cama enorme hecha con 5 catres improvisados. Recuerdo claramente que estaba en la segunda posición desde la izquierda. Sin embargo, allí estaba yo, tendido en el cuarto lugar. Incluso si me moví un poco mientras dormía, no debería haberme volcado así. Mi rostro se contrajo en una expresión perpleja. En ese momento vi a Lucky. Ella me miraba fijamente, a pesar de insistir en vigilar toda la noche. ¿Estaba ella allí para saludarme con un ¿dormiste bien? Tal vez ella haya visto lo que pasó anoche. Estaba a punto de interrogarla cuando, de repente me detuve. Me invadió un instinto reflejo que me decía que algo no iba bien. Después de todo lo que había pasado, reconocí que era una señal del pendiente susurrante. No pude comprender su significado, pero aún así. La ignorancia es una bendición para mi salud mental. Lo que pasó anoche no fue tan importante, ¿verdad? Hay un límite a lo insignificante que puede llegar a ser algo. Sin embargo, simplemente ignorar el consejo de este pendiente me hizo sentir incómodo. Desde que lo conseguí en el mercado negro, he tenido mis altibajos con él, pero también fue responsable de algunos golpes de suerte. Por ejemplo, si no me hubiera dado un empujoncito para que volviera rápidamente a la mansión, la señorita Rubia habría sido torturada durante días. Si hubiera sucedido lo peor, podría haber sido arrastrada a alguna instalación secreta del imperio y nunca la volveríamos a ver. Después de todo, no era como si este consejo fuera difícil de seguir. No había necesidad de crear problemas. Decidí simplemente seguirle la corriente. Justo cuando tomé esa decisión, escuché un murmullo. La pelirroja se frotó los ojos con un se estiró con un pequeño y lindo gemido y me miró. ¿Eh? Ella soltó eso y de repente entró en pánico, su cara se puso roja como un tomate. Fue una reacción bastante esperada. Despertarse y encontrar a un tipo en la misma cama sin duda sorprendería a cualquiera. Parecía un poco aturdida, apenas recordando el día anterior. Para evitar que Ruby acumulara más historias embarazosas, me acerqué para calmarla.
Pero tuvo el efecto contrario. Ella murmuró algo sobre no estar lista o necesitar permiso de sus padres, o como realmente no sabía cómo manejar esto. Todo tipo de frases sin sentido se le escapaban mientras ella se alejaba de mí. Pero esas camas improvisadas no eran precisamente espaciosas. Antes de poder reaccionar, la señorita rubia se cayó de la cama. Un grito resonó. Mi cara se puso pálida. Si ella cayó al suelo, debería haberlo visto desde este ángulo, pero no pude verla en absoluto. Pensándolo bien, este lugar era casi como una ruina. Técnicamente era la mansión de la señorita rubia, construida con una fortuna, pero aún así, apenas mantuvo su forma en esa feroz batalla. Estaba en tal estado de deterioro que podía derrumbarse en cualquier momento. Y aquí estábamos en el tercer piso. Con el shock que acaba de sufrir, las tablas del suelo podrían perfectamente ceder bajo ella. Esto era peligroso. La señorita rubia no podía soportar ni una sola gota de maná. Podría resultar herida fácilmente o incluso perder la vida por algo así. Y por muy poderoso que fuese el sello de un animal, no podía resucitar a los muertos. No tuve tiempo que perder para ponerme de pie, ponerme en posición o mejorar mi cuerpo con maná. Abrí mis alas y volé antes de poder pensar. Ahora podría hacerlo libremente. Más rápido. Aún más rápido. Eso fue todo en lo que me concentré mientras aceleraba. El paisaje se desdibujó en un instante. Me acerqué rápidamente para atrapar a la señorita rubia mientras se caía, pero algo no estaba bien. Cuando llegué al segundo piso, mi rostro se tornó en confusión. Efectivamente, la señorita rubia estaba allí, pero solo se veía su mitad inferior. Regresé a donde estaba originalmente. Allí estaba ella, gritando con los ojos cerrados. La mitad superior de la señorita rubia era completamente visible. ¿Cómo llamo a esto? Había un agujero, pero no era tan grande después de todo. La mitad inferior podía pasar, pero la superior no podía encajar porque había ciertas partes que sobresalían. La señorita rubia estaba atrapada allí en una pose cómicamente ridícula. Ayúdame. Parecía recién despertada y aturdida, todavía creía que se estaba cayendo. Le golpeaba frenéticamente el hombro, intentando que abriera los ojos y se diera cuenta de su situación. Tan pronto como lo hizo, su cara se puso roja brillante. Ciel, Rien y Lucky se despertaron para ver de qué se trataba todo el alboroto. Todas las miradas se posaron en ella, mientras la señorita rubia lloriqueaba, rogándome que no la mirara. Bueno, al final no logró salir del atolladero y tuvo que pedirme ayuda. Vestida con un elegante vestido, su cabello previamente desordenado y sus manchas de baba habían desaparecido, reemplazados por la impecablemente vestida señorita rubia parada frente a mí. Entonces, ¿cuál es la historia que querías discutir? Aunque todavía no podía mirarme a los ojos directamente, el hecho de que estuviera parada frente a mí, dadas las muchas historias incómodas acumuladas durante los últimos días, confirmaba que estaba haciendo un gran esfuerzo. Ella estaba haciendo todo lo posible para mantener separados sus negocios y su vida personal. Honestamente, para ser completamente honesto, en cierto modo quería burlarme de ella. Pero luché contra ese malvado impulso susurrante y hablé con ella. Bueno, se trata de la mansión. No podemos seguir viviendo aquí, ¿no? Después del incidente de ayer, quedó dolorosamente claro que este lugar estaba en muy malas condiciones. No podíamos permitirnos seguir ignorándolo. Puedo usar mis contactos para solucionarlo de alguna manera. Espera un momento. Mientras la señorita rubia hablaba, su rostro adoptó de repente una expresión de confusión. Por lo general, aunque se tropezara, cuando se trataba de trabajo era extremadamente confiable. Esto podría ser un problema más grave de lo que pensaba. Ella se dio cuenta de ello. Que si dejaban esta mansión como está, todo quedaría en nada. Si él escuchó que Balzac había colocado una barrera aquí que duraría menos de 2 días. Había límites para extenderla con su magia. Pero ¿qué pasaría si la barrera se debilitara y la mansión no fuera reparada? La invisibilidad y las restricciones de acceso perderían su efectividad y todos verían el estado de la mansión. ¿Qué conclusión sacarían las personas al ver una casa destruida de la noche a la mañana? Si eso llegara a oídos del imperio, ¿qué clase de juicio emitirían? Podría revelarlo todo sin darme cuenta. La señorita rubia dijo eso en serio. Su expresión se volvió grave en un instante. Pero reparar la mansión de la noche a la mañana es imposible. Podría simplemente hacerla estallar y disfrazarla como un accidente de elaboración de pociones, ¿no? Eso también sería sospechoso. Seguramente tiene que haber una mejor manera. Perdida en sus pensamientos, la señorita rubia estaba claramente preocupada después de todo lo que había sucedido recientemente. Aunque aprecié su seria reflexión, no había ninguna necesidad. No te preocupes por eso.
Estaba pensando en una solución muy sencilla. Lo dije con tanta seguridad. En primer lugar, dado que esta es la mansión de la señorita Rubia, deberíamos obtener su permiso antes de continuar con cualquier cosa. Su rostro cambió a uno de confusión. Ella no entendió lo que quise decir ni lo que planeaba hacer con la mansión. Pero no había necesidad de explicarlo. Al fin y al cabo, ver es creer, ¿verdad? Hice una señal a mi tripulación. Al mismo tiempo, se oyeron pasos procedentes del pasaje de sombras aún abierto de Ciel. Docenas no, cientos de enanos. La raza conocida por su notable artesanía. Los trabajadores cualificados más valiosos. Todos reunidos aquí. Una sonrisa se extendió por mi cara. Por supuesto, era de esperarse. ¿Qué hombre no soñaría con algo así? Un equipo de ensueño compuesto por los mejores en el campo. Con el dinero fluyendo desde el negocio de las pociones como agua. Esta fue verdaderamente una oportunidad del cielo. Era hora de comenzar las renovaciones. Por fin había llegado el momento de hacer realidad nuestros sueños. Era hora de construir una base secreta. Lo viste en Audionovelas Héroe.